Queridos amigos, en este episodio de Conversaciones, pues tengo la suerte de estar rodeado de personas extraordinarias. Personas extraordinarias como sois vosotros que nos estáis viendo, que al igual que todos hacen frente a desafíos y se plantean cosas acerca de las creencias que tenemos, ya sabéis, esos sentimientos de profunda certeza que orientan, que cambian, que alteran nuestra percepción. Yo creo que hoy todos vamos a aprender mucho unos de otros, vamos a permitir que esa magia que está dentro de cada uno de nosotros emerja y vamos a tener una conversación, un diálogo al estilo, a la moda de la antigua Grecia. En la antigua Grecia los más grandes pensadores decían que las ideas más extraordinarias no partían de una sola mente, sino de las mentes cuando estaban alineadas con el mismo propósito. Y en este caso el propósito es traer luz a campos tan interesantes como pueden ser las creencias, los proyectos y el desarrollo personal. Entonces os invitaría a cualquiera de vosotros a lanzar una primera pregunta o un comentario en este sentido para ver cómo entre todos podemos encontrar una respuesta que realmente funcione en la vida, que no sea puramente conceptual, que no sea una idea interesante, que no sea un saber, sino que se convierta en un saber hacer. Sí. Bueno, buenos días. Me llamo Arantxa y nada, vengo de Valencia y nada, quería preguntarle, porque es algo que no sé de cómo abordar, es esas creencias que muchas veces sentimos que nos limitan, ¿de qué forma puedo mis creencias que veo que me impiden hacer lo que realmente quiero hacer, cómo las puedo cortar? ¿Tú cómo vives la presencia de una creencia en tu vida? ¿Cómo sabes que hay una creencia limitante o una creencia posibilitadora? ¿Cómo sabes que detrás de eso hay una creencia? Pues porque siento miedo a hacer algo, entonces no me veo capaz. O sea, cuando tú sientes miedo de hacer algo y como consecuencia de ese miedo o paralelo a ese miedo no te sientes capaz, intuyes que detrás hay una creencia. Sí, intuyo. No sé si está de no cierto, pero... Bueno, vamos a explorar esa intuición. Es decir, da la sensación, Arantxa, de que todos somos conscientes de que cuando nos enfrentamos a una situación difícil y surge el miedo, quizás todo ese miedo no venga de las circunstancias externas, sino que haya algo dentro que está intensificando o provocando ese miedo. ¿Tiene sentido eso? Yo entiendo eso porque veo, a lo mejor identifico otras personas con las mismas circunstancias que pueda tener yo y las veo capaces de hacer cosas que yo siento que tengo un freno. Entonces, por eso pienso que la diferencia entre unas personas y otras es la limitación esa que podamos tener. ¿Y qué te hace pensar, Arantxa, que esas personas que ante eso mismo que a ti te genera miedo lo hacen, no es un tema de que ellas puedan tener más capacidad? Puede ser también. Es que esta es la duda que surge, ¿verdad? Cuando uno ve que otras personas que aparentemente, bueno, pues son parecidas a uno, son capaces de hacer algo, uno puede plantearse dos cosas. Uno, son capaces porque tienen capacidades que yo no tengo, son más inteligentes, son más creativas, tienen más valor, tienen más audacia, yo no tengo eso. O puede también pensarse que a lo mejor no es tanto un tema de capacidades, sino un tema de lo que ellas creen acerca de sí mismas. ¿Tiene sentido esto para ti o no? Para mí sí. Háblame o comparte con nosotros, si te parece bien, Arantxa, una situación que de forma habitual ha generado en ti esta sensación de miedo asociada a impotencia. Pues a veces en el tema profesional, que he querido hacer ciertas cosas y como que no me atrevo. Busco la seguridad que tengo. Yo, por ejemplo, soy farmacéutica, trabajo en una farmacia y muchas veces me gustaría hacer muchas cosas y dar un viraje profesional y me puede más la seguridad. Es como que
que no me atrevo. Yo veo a gente que emprende, que hace, pues no sé, estábamos hablando con Juan Carlos y él, por ejemplo, lo poquito que hemos hablado, que me decía que él se ha reinventado y es emprendedor. Yo lo admiro porque a mí a veces me gustaría en su momento, bueno, tengo muchos proyectos, pero en su momento me gustaría hacer un horno y no me he atrevido nunca a hacerlo, o también he estudiado nutrición, no sé, es como que me bombardean muchas ideas, pero el miedo, o sea, no me veo capaz, entonces es como que ahí el freno lo tengo yo, porque ves que él lo ha podido hacer, pues yo pienso, pues podré hacerlo también, pero... Ah, muy bien. Oye, pues qué suerte lo que la vida nos regala una vez más, ¿no? Una persona que se siente incapaz y una persona que ha sido capaz de hacerlo. Sintiéndose incapaz también. Sintiéndose incapaz. Entonces, ¿qué te ayudó a ti a superar esa sensación de incapacidad y darte cuenta de que realmente sí eras capaz? Creo que cada vez que me enfrento a algo de lo que no me siento incapaz, intento pensar lo menos posible. No sé si es el mejor camino, pero a mí al menos es lo que más me funciona. Siempre todo lo que más me limita suele ser lo que me empieza a crear como un cuento en la cabeza y ahí postergo y postergo. Y eso me pasó mucho con la reinvención, ¿no? Siempre era esperar un momento. ¿Qué momento espero? Hasta que pronto fue no. Actúo en una fecha concreta y actúo. Muy bien, un pequeño inciso porque yo creo que esto es muy importante para todos. Voy a decir algo disruptivo y que no le va a gustar a todo el mundo. El gran freno a nuestra felicidad es nuestro pensamiento. Ese es el gran freno. Y uno dirá, pero por favor, si Aristóteles nos definió como animal racional, sí, nos definió como animal racional, no como animal pensante. La mayor parte de nuestros pensamientos son pensamientos automáticos. Y estos pensamientos, el problema es que generan sentimientos. Sentimientos, sensaciones y emociones. Y cuando un pensamiento es limitante, genera un estado de limitación. Por tanto, lo primero que Juan Carlos descubrió, porque eso es un descubrimiento, es que cuanto menos pensaba, más actuaba. Claro, déjame que te haga una pregunta, Arantxa. ¿A ti te gusta mucho pensar? Yo pienso demasiado. Y muchas veces pasa que a lo mejor que si piensas demasiado, o sea, cuando te embales y te van las cosas bien, a mí por lo menos me pasa también que no me acabo de creer que merezca que me vayan las cosas bien. Ah, claro, es que... no sé si es una... bueno, no sé. Bueno, fijaros... Ella dice que también le pasa. O sea que... Un pequeño inciso, ¿a quién le pasa también? ¿A ti? Claro, no. Sí, es que yo siento que el no sentirnos merecedores de viene también por nuestras propias creencias, ¿no? Y muchas veces puede ser porque no nos sentimos, digo yo, no sé, me corregirás, pero no nos sentimos suficientemente buenos o merecedores. Y sí, eso también pasa. Pero fijaros qué interesante lo que está saliendo. Tenemos un pensamiento que cuando es exclusivamente automático, lejos de empujarnos, nos bloquea. Y por otro lado tenemos, o podríamos tener, quizás estamos hablando, una sensación profunda de que hay algo en nosotros que nos hace inmerecedores del éxito. Es posible que ese pensamiento esté precisamente manteniendo esa idea de que no somos merecedores del éxito. Es posible quizás que ese pensamiento sea la base de esa famosa frase, la autoprofecía cumplida. Es posible que nuestro miedo emerja de nuestra sensación de que no merecemos ser felices y tener éxito en la vida. Porque entonces iríamos profundizando más en el tipo de creencia que nos limita. Juan Carlos, tú hiciste una cosa que sin duda funcionó, que es decidiste que el pensamiento no te ayudaba, que te ayudaba a actuar. ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones, sentimientos y emociones que tuviste cuando dejaste de pensar y empezaste a actuar? El sentimiento inicial era de mucho miedo, de sentir que básicamente
si prolongaba eso mucho más, o si me embarcaba en esa aventura, iba a ser como acabar debajo de un puente, ¿no? O sea, siempre un pensamiento muy catastrofista. Cuando decidí poner fechas, decir, no, esto es lo que quiero hacer, pase lo que pase, al final era como un sentimiento muy liberador, ¿no? De decir, tengo yo el control y no lo tiene esa nube de pensamientos que está por mi cabeza. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque si por lo menos lo capto bien, y ahora abriré para todos los que queráis, por supuesto, dar vuestro punto de vista, la sensación es que estabas cautivo, no eras libre, y de repente tuviste una sensación de libertad. Es como si estuvieras poseído por algo que te tenía de alguna manera encerrado, que no te permitía moverte, que en principio lo asocias a tu pensamiento como cárcel, y hay una liberación. Sí. Es así, yo me identifico mucho con el sentimiento de Juan Carlos. Yo también soy emprendedora y hace 2 años empecé con mi propio proyecto. Sin embargo, al empezar sola, muchas veces cuando uno empieza y no tienes quizás los recursos para acompañarte de otras personas y no puedes contratar a más nadie, sino que tú te encargas de todas las facetas de tu empresa. Y claro, todo emprendimiento tiene muchos altibajos. Tú te enfrentas solo a toda esa situación. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo no morir en el intento? ¿Cómo mantener la ilusión, la motivación en esos momentos de dificultad? Eso es. Déjame que te haga una pregunta. ¿Tú te has perdido alguna vez en una ciudad? Sí. Piensa en una ciudad, en una ciudad en la que te hayas perdido. Por ejemplo, en Londres me he perdido. En Londres. Sí. ¿Tenías mapa de Londres? Pues sí, con el móvil me podía ayudar perfectamente. ¿Y tener el mapa, aunque fuera en el móvil o en cualquier sitio, te ayudó? Sí. ¿Rebajó tu tensión? Sí, claro. ¿Te hizo sentirte más confiada? Sí, dentro de a lo mejor la dificultad, sí. Pero ¿notaste un cambio? Sí. Bien. Londres es una ciudad que tiene 50 kilómetros de diámetro. O sea, perderse en Londres no es perderse en cualquier ciudad. Y eso genera tensión, es otro idioma, independientemente que puedas o no hablar bien inglés, es otro idioma, normalmente no es tan fácil a los que tenemos como primera lengua el español, pero fíjate cómo bajó la tensión. Entonces, cuando uno se siente perdido en una tierra nueva e incierta, ayuda mucho tener un mapa. El mapa no es lo mismo que el territorio. El mapa te da una orientación de cómo es el territorio, pero no sustituye que tú te muevas por el territorio. Te vas a poder volver a perder, pero tienes un mapa que te da tranquilidad y puedes volver. Es como el GPS de un coche. Vas a algunos sitios y sin GPS no puedes, y a pesar del GPS te pierdes, pero el GPS te da tranquilidad. Entonces, lo que nos falta, queridos, es un mapa para avanzar por un territorio nuevo. Tú, Juan Carlos, decidiste avanzar por un territorio nuevo, ¿vale? Y lo primero que entendiste es que el pensamiento que tenías no te ayudaba a fabricar el mapa que necesitabas. Y tú fuiste fabricando el mapa a base de avanzar por el territorio. Sin embargo, no cabe duda que en tu caso, Arantxa, y en el caso de muchos de nosotros, el territorio es demasiado amenazador como para dar el paso. Mi pregunta es, si tuvieras un mapa que te explicara cómo es el territorio, aunque no hubieras caminado por ese territorio, ¿a ti te ayudaría a bajar tu miedo? Sí, claro, te ayudaría. Lo que pasa es que también a veces es complicado también saber en qué territorio estás. ¿Qué me refiero? ¿Qué ciudad es la que estás tratando? Como saber a dónde quieres dirigirte, que es lo complicado a veces también. Fíjate o fijaros todos en una cosa que tiene una importancia extrema. El lenguaje es la expresión verbal del pensamiento. Tú eres una mujer que ha superado una carrera sumamente difícil. Farmacia es una carrera muy difícil. ¿Cómo lo sé yo? Porque estaba la facultad enfrente de medicina. Y yo conocía a mucha gente de farmacia. Lo que tienes que saber de botánica, de fórmulas, es súper complicada. Tienes tu farmacia. No los mías de... Bueno, es igual, aunque pero tú trabajas en una farmacia. Sí.
tú llevas a cabo algo que no es tan fácil, que es manejar un montón de medicamentos. Es decir, indudablemente tu capacidad, aunque sea simplemente en el aspecto profesional, está más que probada. Pero fíjate tu lenguaje. Pero es complicado. Todo eso, imagínate que te lo estuvieras diciendo dentro. Yo soy Arantxa, me encantaría pues hacer esto. Sí, pero es complicado. Sí, pero entonces llega un momento en el que tú compras esa conversación y la haces tuya. Es como si tuvieras, pues quieres montar un proyecto, como tú quieres montar tu proyecto, y de entrada alguien te dice sí, pero te vas a encontrar con, primero, tú no tienes recursos, segundo, no tienes a nadie, lo vas a tener que hacer tú. Llega un momento en que notas que la energía se va yendo, ¿vale? Entonces, la pregunta es la siguiente: si nosotros fuéramos capaces de construir un mapa sencillo, que nos permitiera navegar en un territorio incierto, porque lo que hiciste, Juan Carlos, es meterte en un territorio incierto, por eso nos da miedo. La incertidumbre del ser humano da miedo porque la percibimos como amenaza, no como oportunidad. Decimos muchas veces, esto es una gran oportunidad. Sí, sí, pero lo vivimos como una amenaza. ¿Y por qué sabemos que lo vivimos como una amenaza? Porque si lo viviéramos como una oportunidad estaríamos entusiasmados saltando. ¿Cómo sabemos que lo vivimos como una amenaza? Porque nos acoquina el miedo. Entonces, si nosotros tuviéramos un mapa sencillo de cómo navegar en la incertidumbre, ¿bajaría el miedo? Sí, por supuesto. Y claro, vamos a ver, si alguien te está diciendo que Londres es de una manera y tú tienes un mapa y ves que es de otra, ¿tú le harías mucho caso a ese consejero? No. No. Por tanto, ahora tu consejero, nuestro consejero, muchas veces quien nos está diciendo cómo es el territorio, es este pensamiento automático, se llama racket en inglés, este pensamiento automático, este ruido mental que nos hace llenarnos de miedo, llenarnos de duda y llenarnos de impotencia. ¿Tiene sentido? Sí. Pero no solamente es que nos hace sentirnos de impotencia, sino que nos hace sentirnos, como muy bien decías tú, al menos para mí, indignos de tener éxito en la aventura. Por tanto, ya sabemos que en el mapa tenemos que poner varias cosas. Primero, acción por encima de pensamiento, siguiendo a Juan Carlos. En segundo lugar, un lenguaje positivo en lugar de un lenguaje negativo. En tercer lugar, mensajes de que por supuesto que somos dignos, de que por supuesto merecemos ser felices. Oye, pero es que tú no sabes las barbaridades que yo he hecho. Lo que tú has hecho no define la esencia de quién eres. Porque si no, tu pasado determinaría tu futuro. Y no habría nadie en este mundo que pudiera reparar sus heridas, sanar sus traumas o contribuir a un mundo mejor. No, porque mi vida fue un desastre. Porque mi vida fue un desastre, entonces ya. Hay una historia del famoso emperador Ashoka. Ashoka, hay una fundación muy conocida en el mundo, se llama Ashoka. Ashoka, al parecer, era un emperador terrible, o sea, había hecho todo tipo de barbaridades. De repente él vio un mundo nuevo y se convirtió en un gran benefactor de la humanidad, de tal manera que hoy tiene el nombre de una ONG muy conocida en el mundo. Si Ashoka hubiera dicho, no, mi pasado determina mi futuro, no habría habido la segunda parte de la Ashoka. Entonces, no cabe duda que en ese mapa hay tres elementos que tienen que estar sí o sí. Acción por encima de pensamiento. Número 2, un lenguaje positivo. Y 3, algo que nos haga sentir, vivir, que por supuesto que somos dignos. ¿Tiene sentido esto para nosotros? Una pregunta, porque el tema de no sentirnos suficiente algunas veces surge del nivel de autoexigencia que nos ponemos a nosotros mismos. Es decir, si lo digo por mí, ¿no? Que siempre he sido como muy perfeccionista. Y conozco a mucha gente a mi alrededor que también lo es. Entonces, ese perfeccionismo nos ponemos como un nivel de exigencia tan alto que al no poder llegar a ese nivel de exigencia que nos hemos puesto, entonces empezamos a sentir que no es suficiente nada de lo que hagamos porque como que no llegamos. Entonces es esa sensación más que de ser indigno, es de no ser suficiente porque
ese nivel de autoexigencia autoimpuesto, ¿sí? Muy bien. Entonces, es cómo liberarnos de ese nivel tan alto de autoexigencia para un poco aprender a fluir. Muy bien. Sin sentirnos en esa, como decías, en esa cárcel. Cuando yo era pequeño y se plantearon en mi casa cambiarme de colegio, porque el colegio en el que estaba nos gustaba mucho, me llevaron a hacer unas pruebas a un colegio, obviamente yo era pequeño, y entonces en las pruebas vino un señor y me puso a hacer unos problemas de matemáticas. 2 minutos después, en pleno acción, intentar resolver los problemas, me viene otra persona para resolver un ejercicio de lengua. Cuando estaba con los dos, me llega uno para un tema de historia y tal cual. Llegó un momento en que me llegaron a bloquear. No sé cómo me admitieron al colegio, al final no fui, pero debió ser no sé lo que verían en mí, a lo mejor una cierta simpatía. ¿Por qué no di pie con bola? ¿Eso era porque yo fuera torpe? No. ¿Era porque yo no tuviera conocimientos? No. Es porque consiguieron hiperexigirme a tal nivel que me bloquearon. ¿Qué mejor qué mejor estrategia para bloquear nuestros talentos que es exigirnos la perfección? La perfección es el estándar más bajo del mundo. ¿Por qué? Porque es inalcanzable, nunca dar la talla. Entonces, en nuestro mapa tenemos ya varias cosas que poner. Primero que tenemos que poner es acción por encima de pensamiento. En segundo lugar, tenemos que poner un lenguaje positivo. De todas formas, quiero preguntar una cosa respecto a eso del lenguaje. Sí. Porque yo, por ejemplo, soy positiva. Lo que pasa es que por eso decía lo de las creencias, porque muchas veces ese sentimiento de no poder es algo que no puedes controlar. Entonces, ¿de qué forma puedes controlar algo que no puedes, que parece que sea como del subconsciente? Por eso pienso yo que está relacionado con las creencias. Porque yo me considero una persona positiva. No quiere decir que tú no hagas en muchas cosas elementos que reflejen o lleves a cabo acciones que reflejen una mentalidad positiva. Pero quiere decir que quizás cuando se trata de salir de tu zona conocida, de tu zona familiar y perseguir algo que no es una pura elucubración, sino un anhelo, tú no te hablas de forma positiva. O sea, yo puedo ser una persona muy eficiente haciendo cirugía o escribiendo un libro, ejerciendo la cirugía o escribiendo un libro, pero puede que no sea tan positivo a la hora de una reunión social donde hay que hablar de ciertos temas, ¿sabes? Entonces, aquí no podemos convertirlo todo en blanco y negro, tenemos que jugar con escalas de claro-oscuro. Entonces, si una persona que puede ser muy positiva en ciertas cosas no es positiva consigo misma a la hora de perseguir sus anhelos, podemos intuir que a lo mejor habría otra forma de hablarse. Y es que cuando tú escuchas a las personas hablarse sobre determinadas facetas, sabes perfectamente el impacto que va a tener. O sea, cuando dices, sí, es muy simpática, pero ya has borrado lo anterior. Es muy complicado. ¿Cuántas personas no me habrán dicho después de alguna sesión, sí, pero esto es muy complicado? ¿Quién ha dicho que sea fácil? Pero si tú te dices que encima que es complicado, el solo hecho de decírtelo y de escuchártelo lo hace mucho más complicado. Entonces, vamos a suponer que en ese mapa, luego nosotros veremos si esto tiene un impacto o no tiene un impacto. En ese mapa tenemos que poner varias cosas. Primero, que la acción es más importante que el pensamiento. Es decir, que tú actúes, es decir, que entres en el territorio, es más importante a que lucubres cómo es el territorio. Nadie ha dicho que te lances en plancha. Nadie ha dicho que hagas ninguna insensatez. Simplemente que empieces a meterte en el territorio. Nadie ha dicho que en un agua en Galicia te metas de golpe. Simplemente que metas un poquito el pie. Y a lo mejor luego resulta que el agua fría te va de cine, pero vas metiendo el pie. Es decir, acción, en lugar de ¿estará fría o no estará fría? ¿Me vendrá bien o no me vendrá bien? Pues es que no lo sé, porque ha hecho unos días con calor y al final te bloqueas. Segundo, que observes qué pensamiento estás teniendo y qué lenguaje estás teniendo en esa sensación. ¿Qué te dices? ¿Qué te dices a ti misma ante ese reto?
es que estoy muy bien donde estoy, es que claro, si lo dejo y tal. A ver, solamente que dices, aquí no estamos jugando, estamos explorando. En tercer lugar, estás aceptando la vulnerabilidad, la fragilidad que nos acompaña en esta dimensión del tiempo, la forma, el espacio y la materia, o te exiges la perfección absoluta. Todos sabemos que los emprendedores cometen montones de errores. ¿Por qué muchos de ellos, solo el 2%, siguen después de 2 años? ¿Por qué? Pues probablemente por lo que estamos analizando aquí. Porque se están exigiendo una perfección y el fracaso para ellos es una muestra de una imperfección inasumible. ¿Por qué Thomas Alva Edison, que no tenía estudios, ni siquiera tuvo meses en el colegio nada más, por qué es la persona hoy en día que tiene más patentes nacionales e internacionales? Y mira el tiempo que se murió. ¿Por qué él, cuando algo no funcionaba, como no buscaba la perfección, sino el aprendizaje, decía, pues prueba otra forma de hacerlo? En nosotros, el error es devastador, porque nos hace sentirnos absolutamente imperfectos y por tanto, entonces, si sumamos este elemento, el elemento de, para mí, todo error va a ser una oportunidad de aprendizaje y por eso nunca lo convertiré en un fracaso. El fracaso, como decía uno de los mejores cirujanos del mundo, cirujanos cardíacos, decía, el fracaso es solo un error del que no has aprendido. Por tanto, ya no me exijo la perfección. Sé que voy a cometer errores, lo que me voy a pedir es el aprendizaje. Y si encima yo tuviera la sensación de que hay algo en mí que no merece ser feliz, pues yo tendría que poner en ese mapa una dignificación mía, un respeto a mi persona. ¿Cómo no voy a respetar y admirar a la persona que se atreve a avanzar por terrenos inexplorados? Entonces, todo eso va construyendo un mapa. ¿Algo más querríamos añadir al mapa? Yo, al hilo de lo que decía ella, me viene que a veces sí que es importante nuestro pensamiento positivo, nuestro lenguaje positivo, pero que a veces sí que lo que dice la compañera es que puede ser que tengamos como unos mandatos que vienen de nuestra carga familiar, que sí que nos ponen como piedras en nuestra propia rueda. Como puede ser que de manera reiterada nuestros ancestros han podido ir diciendo pues no me superes o no vas a llegar lejos o te crees que las cosas son fáciles. Entonces puede ser que a veces carguemos con una memoria anterior que sea la que tú quieres como seguir, pero hay algo que te frena por no superar a los que antes estaban antes de ti. No sé si eso puede tener relación con lo que dice ella cuando siente que ella quiere, pero hay algo que le frena. Cuando a pesar del miedo, con el miedo va, pero llega un momento en el que dice, no, hay algo que a mí me frena y puede ser que el amor a los suyos sea como si yo lo supero, si yo llego a ser más que ellos, pues siento que no soy merecedora del éxito que no han conseguido mis padres, mis abuelos, mis tíos. No sé si podría venir por ahí. ¿Alguno tiene dudas perfectamente razonables de que posicionarse del lado del amor es posicionarse del lado del ganador? ¿Del amor? ¿Del amor? Sí. O sea, tú te posicionas del lado del amor. ¿Os parece que es un buen posicionamiento o pensáis que es mejor posicionarse del lado del miedo? No, del amor. Del amor. ¿No? Del amor. Por ejemplo, yo ya no ejerzo la cirugía, pero si un cirujano se posiciona del lado del amor, ¿no pensáis que será mejor cirujano que si se posiciona del lado del miedo? ¿Sí? Si una persona ante una enfermedad seria se posiciona al lado del amor a la vida, el amor a la superación, ¿no pensáis que es mejor que posicionarse al lado del miedo? Ahí si no supera la enfermedad, ¿sí o no? Bien. Por tanto, si hay un familiar que realmente te ama, ¿crees que ese familiar sufriría, padecería viendo tu éxito? No. Y si padece viendo tu éxito, es que no te ama lo suficiente. Porque si están los celos y las envidias por medio, mira, porque lo que dices tú tiene mucho sentido. Los celos y las envidias están ahí, no sé a qué le moleste a alguien mi éxito, no sé qué, tal cual.
Sencillamente, tú lo que dices es, yo me posiciono del lado del amor. Y si esta persona se ha posicionado del lado del miedo, la envidia y los celos es el miedo, ¿no? Que no me pase, que no me supere, que no sé qué. Pero como una especie de desgarro vital, esa es su elección. No tiene por qué ser tu elección. Hoy lo sabéis perfectamente, hay personas que van por la vida y realmente van con entusiasmo y alegría. Y su entusiasmo y alegría ofenden a algunas personas, que dan por hecho que esa persona no tiene ningún problema. Va de cine. Yo conozco situaciones, porque me las han contado, de personas que han sufrido cosas tremendas y sin embargo van entusiasmadas y alegres por la vida. Se posicionan del lado del amor. Van a ofender a algunas personas, pero uno tiene que decidir qué quiere para su vida. ¿Es verdad que a algunas personas les puede molestar? Sí. ¿Vas a dejar por eso de iluminar? Lo decía muy bien Mandela, decir, que tú te hagas pequeño, que te hagas pequeña, en nada beneficia a este mundo. ¿Que es verdad que algunas personas te van a aceptar más si te haces chiquitito, si te haces chiquitita? Sí. Pero eso no está alineado con el amor, está alineado con el miedo. Es que si emerge de mí la grandeza que hay, me van a dejar de lado. ¿Y qué? ¿No te conviene estar rodeado por personas que quieren verte pequeño, que quieren verte pequeña? Te conviene estar rodeado de personas que quieren verte crecer, reconocer tus alas, desplegarlas y volar. Por tanto, si os parece bien, ¿tiene sentido? Total. Pues si os parece bien, en el mapa podemos poner, me posicionaré siempre del lado del amor, no del lado del miedo. Y creo que también desde la adulta que somos, porque si me hago pequeña, nunca voy a llegar a sitios grandes, siempre voy a ser como la pequeña, pero si me pongo en mi posición de adulta, voy a asumir unas responsabilidades que sé que voy a poder desarrollar, porque si no, si soy pequeña voy a depender, pero si ya soy adulta, soy yo la que tiro del carro y la que voy a seguir hacia adelante. Hay un concepto muy interesante en eso porque hay personas muy jovencitas que son muy maduras y personas muy adultas que son muy inmaduras. Entonces, desde un punto de madurez, tú ya no tienes por qué jugar el papel de una víctima. La persona que juega el papel de una víctima, en el sentido que estamos hablando, es una persona que se siente pequeñita. Pequeñita no desde la humildad, sino pequeñita desde la sensación de que soy poca cosa. Y así no meto ruido y así no molesto. Cuando tú desde tu madurez, independientemente de la edad, seas un niño, seas una persona con más edad, dices, yo estoy en este mundo para mejorarlo, desde donde esté. Esté en la cocina de un hospital, esté en el quirófano de un hospital, o esté en la dirección de un hospital, o esté en la central telefónica de un hospital. Yo estoy para mejorar este mundo. Y yo no puedo mejorar este mundo si yo me hago pequeñito. Y yo me hago pequeñito, entonces en ese momento soy una víctima. ¿Qué quiere decir? Soy esclava de las circunstancias. Soy esclavo en mi pasado. Soy esclava de esas personas. Esas personas que elijan en su vida, pero que no te digan a ti cómo elegir. Y si te aman, toda persona que te ama buscará siempre que estés del lado del amor. Entre otras cosas porque, y no pensemos que hablamos del amor en un sentido etéreo, amor a ese proyecto, amor a esa idea que tienes, amor a esa persona que eres y que quieres descubrir en su verdadera dimensión, amor a la vida. Entonces, claro, con un mapa así, ya, o sea, no es que nos dé el territorio, pero ya sabemos cómo caminar. Nos vamos a perder, claro que sí, pero enseguida vamos a decir, mi GPS, ¿estoy del lado del miedo o del lado del amor? ¿Esta persona me está llevando al miedo o me está llevando al amor? ¿Estoy realmente hablándome de una manera positiva en este sentido o no? ¿Estoy dejando que mi pensamiento esté sustituyendo mi acción? ¿Me estoy exigiendo aquello que no es ni siquiera natural? ¿Eso es tratar a alguien con amor? No. Eso es hacerle sentirse impotente. Y toda persona que se siente impotente, esa persona
va a estar antes o después esclavizada por el miedo. Y en otra posición del mapa, ¿cómo no voy a ser yo digno? ¿Cómo no voy a ser yo digna de ser feliz? ¿Qué sentido tiene una vida en la que uno nace con la sensación de que es indigno para, por lo menos, buscar hacer realidad sus sueños? Entonces, claro, si eso lo ponemos en el mapa, podemos encontrar quizás algunas respuestas, ¿no? Por ejemplo, Arantxa, ¿qué tal si ponemos el mapa en tu situación? ¿Te parece? Sí, ¿Quieres sí. jugar con esto? Sí, sí. Bien, entonces, ¿cuál es tu anhelo? El problema es que... No, fíjate, Claro. observa, Sí. observa cómo no me has dejado ni tiempo Sí, para es seguir. verdad. Inmediatamente He el puesto problema freno. es... Sí. Vamos a ver, los pensamientos y las palabras son formas de energía. Yo no sé a qué iluminado se le ocurrió decir que las palabras se las lleva el viento. No, las palabras en el ser humano afectan a lo que percibes, a lo que sientes y a lo que haces. Entonces, vamos a empezar simplemente tu pregunta, la pregunta que te hago es la siguiente, como dicen, crystal clear, como si fuera como transparente como un cristal. ¿Cuál es tu anhelo? Pues ser feliz. Concrétamelo, porque antes hablabas de un horno, no sé Sí, cuántos. bueno. ¿Cuál es tu anhelo? Mi anhelo es trabajar en algo que me llene. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, montar mi horno, pero... Bien, montar tu horno. Describe ese horno. Bueno, pues al inicio sería como pequeño y después se iría ampliando, sería pues como muy familiar en mi pueblo, Muy bien. en un terreno que tengo. O sea, tú tienes un terreno, ¿te gustaría montar un horno para qué? ¿Para hacer pan? Sí, para hacer pan, hacer dulces. Bien, pan y dulces. Quiero que te veas ya en tu pueblo con ese horno. Fíjate cómo el lenguaje primero sería pequeñito. O sea, quiero que veas ese horno en el tamaño adecuado. Sí, vale, Bien. lo veo. Lo ves, bien. Estás haciendo pan y bollos o lo que sea, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo huele? Uy, fenomenal. Bien. ¿Y cómo lo ves? Lo veo pues como con mucha luz, muy luminoso. ¿Y qué sientes al Buah, verlo? me siento muy bien. ¿Y qué hay en tu cuerpo? Pues eso, me siento plena. Vale. ¿Observáis cómo le ha cambiado la cara? ¿Tú notas el cambio? Sí. Fíjate, ¿qué es lo que...? Y lo siento, que es lo Y importante. lo sientes. Luego ya tienes tu anhelo. Vale. Ahora, ¿qué puedes decirte? ¿Qué puedes decirte? ¿Qué lenguaje puedes decirte para fortalecer ese sueño? Sí, que puedo hacerlo. Está en mi mano dar el primer paso para poder hacerlo. Entonces, dilo como si hablaras a Arantxa. Arantxa, puedes hacer lo que realmente tú quieres hacer. Ponle más emoción. Arantxa, tú puedes hacer el proyecto que quieres hacer y que tienes ilusión de hacer y de crear. Muy bien. ¿Te sientes digna de ser feliz? A veces sí, a veces no. ¿Veis? ¿Veis cómo Sí. estamos constantemente en una lucha interna? Sí. Quiero ser feliz, pero pregunto, ¿te sientes digna de ser feliz? A veces sí, a veces no. Vamos a ver. El embarazo es digital. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? No, no estoy a medias. No. ¿Estás embarazada? No. Sí, no, bien. Si una persona se considera digna de ser feliz, se considera digna de ser feliz. No, en unos momentos sí y en otros no. De ser feliz. Eso no quiere decir que todos los momentos sean, pero que te sientes digna de ser feliz. Te vuelvo a hacer la pregunta. Arantxa, ¿te sientes digna de ser feliz? Me cuesta creerlo, me cuesta ¿Veis sentirlo. cómo hay una creencia? Sí, me cuesta sentirlo. ¿Veis cómo hay una creencia? Yo lo puedo decir, pero no lo siento. Claro, ¿veis cómo hay una creencia interna que se está revelando en este momento? Y si puede me fulminaría. No. Tú no, la creencia. Ya sé que tú no, la creencia. Entonces, Sí. ¿qué quiere decir?
que es importante que tú seas consciente de que en tu inconsciente hay una creencia limitante que tú quieres ser feliz, pero está haciendo lo imposible para que no lo seas. Y un anhelo que tienes, que es bonito, que igual es hasta incluso compatible con tu profesión actual, tú misma te lo pones con tal nivel de dificultad que lo evitas. ¿Para qué? Para que tengas evidencias de que no se puede ser feliz. Cuantas más evidencias tengas, más fortalecer la creencia. Entonces, ¿cómo puedes transformar una creencia? Primero, dándote cuenta de que la tienes. ¿Ya te has dado cuenta de esa creencia? No, merezco ser feliz. Y usar un lenguaje, las creencias se fabrican con lenguaje, usar un lenguaje que sea directamente opuesto. En el momento en el que tú notes eso, esa sensación, que es la que estás notando ahora, en ese momento tú lo vas a sustituir, no te vas a enfrentar, no, yo sí merezco ser feliz porque soy buena gente, porque soy simpático, porque soy amable, porque soy farmacéutica. No, tú no discutas con eso, porque te atrapa. Tú utilizas una frase para marcar dónde quieres ir. Arantxa, tú mereces ser feliz. Y lo vas a repetir hasta que empiece a cambiarte el sentimiento. Y entonces tienes ya la imaginación a tu favor. ¿Por qué? Porque tú vas a visualizar ese horno en ese pueblo, ese aroma, esas sensaciones, esos sentimientos, lo que la gente va a disfrutar yendo a tu horno, que va a ser más que un horno, va a ser un sitio va a ser un oasis en medio del pueblo, ¿sabes? En medio del, no digo decir el desierto, pero metafóricamente hablando, quiero decirte, cuando una persona va allí porque es un momento de recuperación, vas a tener eso. Siguiente, o sea, vas a tener el coraje, esa es decisión tuya, yo te lo propongo, el coraje de imaginarlo, porque quien lo imagina de forma sostenida lo acaba creando. Al final no es un push, no es un empujar, es un pull, algo tira de ti. Segundo lugar, en cuanto notes que te flaquea, es que la creencia se está activando, ¿sabes? Entonces en ese momento es Arantxa, tú mereces ser feliz. Y cuando la creencia de hay que ser perfecto empiece a activarse, tú sencillamente lo que tienes que decir es lo que decía Lao Tzu, ¿no? Un viaje de 1000 leguas empieza por un primer paso. Y vas a dar ese paso en el territorio. En el territorio, no te vas a quedar en el mapa. Porque cuando des el paso en el territorio, van a empezar a pasar cosas en ti. Se va a ir debilitando la creencia. ¿Por qué? Porque vas a empezar a tener otras evidencias. Y te va a pasar lo que ha pasado contigo, que sin tener de entrada recursos ni nada, a que empiezan a aparecer cosas, a que empiezan a suceder cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que descubrirás que vivimos, lamentablemente, muchas veces una vida de callada supervivencia. Y en ese momento, no es que ya pienses, merezco no ser feliz, dirás, yo soy feliz. Y eso lo vas a notar, imagínate que sigues con la práctica en la farmacia, eso lo vas a notar incluso estando en la farmacia. Porque cualquier momento de ser feliz en la farmacia, esta voz interna se encarga de apagarlo. Cuantas menos evidencias tengas de que se puede ser feliz, más solidez tendrá la creencia, no merezco ser feliz. Bueno, queridos, hemos llegado al final de estas conversaciones. Ya veis que las cosas emergen en la conversación. Teníamos una breve idea de lo que íbamos a hablar y yo creo, ojalá, que esta conversación que hemos tenido pues, os haya sido útil, que dentro de no mucho nos invites a tu horno. Por supuesto. Y lo que te va a costar es echarnos de allí. Un abrazo a todos y gracias por venir.